interesarle temas como el que vamos a tratar hoy. ¿Quién no ha estado preocupado? ¿Quién no ha estado por un momento complicado de preocupación, de ansiedad? ¿Quién no ha vivido circunstancias como esa? Y más ahora, cuando hay tantos ataques a nuestra mente, a nuestra fe, a lo que somos, a lo que soñamos, a lo que nos proyectamos. Cuando hoy más que nunca muchas de las cosas que hemos visto construir de repente hoy están paralizadas y en algunos casos hay que reevaluar muchas cosas. Entonces, lógicamente la preocupación abunda en el corazón de todos nosotros y hoy este tema vamos a tratar cómo lidiar con eso, qué es lo bueno, qué es lo malo, estar preocupado, cómo salir de ciertos ataques de ansiedad. Vamos a tocar puntos muy pero muy importantes. Le voy a pedir un favor, quiero que compartas esta charla, quiero que le mandes compartir a todos los que más puedas para que de esa manera esta palabra pueda llegar a muchísimas personas. Voy a ser breve, conciso y concreto, y yo sé que esta palabra va a llegar al corazón de todos y el Espíritu Santo siempre nos va a dar una respuesta, especialmente a aquellos que están viviendo un momento difícil y complicado. Si estás ahí en Facebook, escribe amén, 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 amén. De esa manera yo sé que estás ahí conectado en este maravilloso servicio de Inquebrantables. Dice Mateo capítulo 11, verso 28. Es uno de los versos más conocidos, hermosos y lindos. Y siempre nosotros lo recitamos frecuentemente, como predicador siempre lo hablamos, pero iba a tomar un papel importantísimo este verso como nunca antes en medio de nuestras preocupaciones. Mateo capítulo 11, versículo 28 dice la palabra de esta manera: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Quiero repetirlo, dice así: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados y cansados, porque yo os haré descansar. Esa es una palabra maravillosa del Señor. Venid a mí todos los que estén trabajados, cargados y cansados, que yo os haré descansar. El tema de hoy tiene que ver cómo lidiar con las preocupaciones. Y cuando hablamos de la preocupación, la palabra preocupación significa ocuparme antes de tiempo. Eso significa preocuparse. Que viene a ser de ocupación, previo a lo que no está sucediendo y puede suceder. Todos lidiamos con preocupaciones, todos tenemos preocupaciones. El problema es cuando la preocupación, y estaba estudiando un poco sobre el tema, y resulta que la preocupación es la antesala de todo lo que tiene que ver especialmente con problemas de ansiedad y de depresión futuramente. O sea, antes de que alguien sufra ataques de ansiedad, antes de que alguien sufra ataques de que lo descontrola emocionalmente, una de las primeras etapas tiene que ver con la preocupación. Entonces, hay un momento en que es normal la preocupación, pero hay una línea invisible en que pasa a ser ansiedad. Y es aquí donde es peligrosa la preocupación, porque está bien que nos preocupemos, pero hasta qué punto esa preocupación me puede llevar a la ansiedad. Y quiero que escuchen estas áreas sobre lo que es tener una preocupación cotidiana y entrar a una ansiedad. Y estas áreas, como le digo, es un hilo muy delicado, muy pequeño, que me puede llevar a tener un descontrol emocional. Y escuchen esto, por ejemplo, ansiedad cotidiana o preocupación cotidiana, por ejemplo, preocuparse por pagar las deudas, encontrar empleo, una ruptura amorosa o otros eventos importantes de la vida. O sea, esa es una preocupación normal, eso nos puede pasar a cualquiera. Pero ya cuando hay un trastorno de ansiedad, mire lo que pasa, constantemente y no fundamentalmente preocupaciones que causan sufrimientos, especialmente e interfiere con la vida diaria. O sea, una cosa es, yo me preocupo por pagar arriendo, me preocupo porque no, cómo pago esto, cómo salgo de esta situación, y eso es normal. Pero otra cosa es cuando de repente mi diario vivir empieza a ser fracturado y entro en ciertas etapas de ansiedad en el día. Ahí donde esta parte de la preocupación se descontroló y entro a una etapa de ansiedad, y es ahí donde empieza a haber un trastorno, lo cual tengo que tener mucho cuidado. Una de estas, todo lo que tiene que ver con la parte cotidiana, normal, vergüenza o timidez en una situación social o incómoda.
esto nos preocupa, enfrentamos algún reto social, bueno, hoy en día muy pocos, pero podemos también enfrentar ciertos retos y de repente nos puede dar vergüenza, podemos entrar en momentos de timidez o una situación social incómoda, eso nos pasa a cualquiera. Pero ¿cuándo es un trastorno de ansiedad? Cuando especialmente evitamos socializar por miedo a ser juzgado o humillado. Entonces, que salga, no, y de una vez hay panoramas en mi mente, en mi parte cognitiva, en mi parte aún fisiológica, porque entro en cierto terror, porque me imagino que se van a burlar todo el mundo de mí, me imagino que todo el mundo me está juzgando y empiezo a entrar en una imaginación muy mala, si lo pudiéramos llamar de esa manera. Y es ahí donde hay un trastorno de ansiedad. O sea, está bien que me preocupe, pero está bien que estoy preocupado de que de repente no me salga bien la situación, de que de repente no me salga bien lo que planeo, que me pueda sentir eso es normal. Pero cuando yo entro en una ansiedad y evito socializar, evito enfrentar, hay gente que uno le dice, hermano, predique, no. Dirija, no, haga esto, no, inmediatamente entra en un estrés porque piensa que va a ser humillado, que va a ser juzgado, que todo el mundo lo va a mirar feo, y es ahí donde la preocupación se convierte en un problema de trastorno de ansiedad. Una situación, por ejemplo, normal es los nervios, sudoración por un examen o por alguna presentación de negocios, alguna situación, cualquier otro evento significativo, lógicamente me va a dar nervios, voy a sentir sudor. Eso es normal, es una cuestión normal. Cuando es un problema de ansiedad, lo cual yo tengo que cuidarme, es especialmente cuando hay constantes ataques de pánico y preocupación de los ataques, y los ataques pueden volver, o sea, hay un ataque de pánico y pierdo la respiración y entro en una situación compleja, y no sé qué hacer, y cuando eso me sucede, ahí donde se está convirtiendo la preocupación en un descontrol emocional de mi vida. Cuidado con los ataques de pánico. Simplemente estoy haciendo una introducción de lo que es la diferencia entre la normalidad de todos nosotros y cuando la preocupación se vuelve en un problema de ansiedad y afecta mi parte emocional, lógicamente mi parte espiritual. Por ejemplo, es normal tener un verdadero miedo o situación a objetos, lugares peligrosos. Es normal que estoy preocupado porque voy a caminar por esta calle, estoy preocupado porque de repente si salgo el día de los hombres que no debe salir y yo salgo como hombre, me pueden llamar la policía o me pueden sacar un parte de $1.000.000 de pesos. Eso es una preocupación normal, ¿cierto que sí? Muchas mujeres que no deben salir, el de las mujeres andan así, pendientes, cuidado, y están preocupadas, es normal, esa preocupación lógicamente es una situación normal. ¿Cuándo es un problema? Cuando, por ejemplo, el miedo irracional o tratar de evadir algún objeto, lugar o situación a la que solo hay un poco, nada de riesgo o peligro. O sea, hay gente, está bien, o sea, yo me protejo, me coloco el tapabocas, me lavo las manos cuando llego, ¿sí? Y hay gente que solamente se lava las manos y no el cuerpo, entonces hay un problema. Pero entonces está bien, entonces se lava las manos, está pendiente, si no abraza a la gente, da con el codito, el puñito a algunos, etcétera. Eso es un cuidado normal, pero hay gente que no puede salir a la ventana. Hay gente que no, cuidado. Y mi mamá nos compartía en estos días que aún haciendo fila, gente, cuidado, a 2 metros, váyase por allá, cuidado, se acerca allá, ni que tuviéramos lepra. Entonces, es una situación de que hay gente que realmente está en un pavor, en un descontrol y piensa que todo esto le va a atacar y realmente sí hay peligro, pero no al punto de que alguien no puede ni pasar por un lado porque ya me contaminó en esa parte. Es normal tener a veces tristeza, dificultad a veces para dormir, después de algún evento traumático es normal vivir una cantidad de miedos o circunstancias o preocupaciones, pero lo que no es normal son los constantes pesadillas, volver a revivir toda esa cantidad de cosas que me pasó, ser insensibilidad emocional, relacionarse con algún evento que ocurrió, después de pensarlo, vivirlo, ya no lo quiero vivir, entonces entro algo que se le llama un trauma. Estas situaciones es donde se descontrola aquello que me lleva a la preocupación. Preocuparse por la vida, preocuparse por las cosas, hasta tiene una parte positiva y ya le voy a hablar de esa parte positiva. Pero cuando mi preocupación empieza a tener más tiempo de lo que debería tener, entonces puedo entrar a una situación que emocionalmente es afectado y se llama ansiedad. Entonces, en los últimos años los psicólogos han hecho un estudio tremendo y los expertos en el tema han hecho un estudio tremendo porque han visto muchos problemas emocionales que la puertica de entrada, esa puertica que entra a que yo entre en ciertos aspectos emocionales fuertes, tiene que ver con la preocupación.
empezar a ocupar mi mente, mi corazón, mi fe, mis emociones en algo que todavía no ha sucedido. Eso es preocupación, ocuparme antes de tiempo en algo. Entonces, está bien que yo me preocupe por algunas cosas, pero lo que está mal es cuando eso que yo estoy preocupado empieza a afectarme al punto de que no duermo, no como bien, ando mal, ando desesperado. Yo conozco madres que cuando sus hijos salen a la calle inmediatamente piensan o tienen algo irreal en su mente, que puede pasar cualquier cosa, y si escucha una ambulancia inmediatamente piensen que algo le pasó a su hijo, a su esposo o algo, y si de repente suena el teléfono inmediatamente dice algo pasó, y andan con una zozobra todo el tiempo. Entonces, cuando la preocupación pasó a afectarme en una situación de ansiedad peligrosísima, esa área tengo que tener cuidado. No sé usted cómo está lidiando con la preocupación, no sé si en esta noche, en este día, usted le está yendo bien con la preocupación o le está yendo mal con la preocupación. Hay varias cosas interesantes en esto. Por ejemplo, algo que yo aprendí es que lógicamente la preocupación, hay una parte positiva de la preocupación. ¿Cuál es la parte positiva de la preocupación? Es que si me lleva a una acción pronta. O sea, yo me preocupo porque no tengo que comer. Yo me preocupo porque no tengo que pagar servicios. Yo me preocupo porque no tengo cómo alimentar a mis hijos. Yo me preocupo porque no tengo cómo lidiar con ciertas circunstancias. Y esa preocupación me lleva a una acción. Entonces yo empiezo a determinar y a decir, bueno, si yo no tengo que comer, ¿qué me pongo a hacer? Me pongo a vender empanadas a domicilios en este momento. Hay gente que está viendo una crisis. Vamos a entrar en unas conferencias posteriores sobre cómo tratar de parte de la REITs, cómo tratar la parte financiera en cuarentena. Pero es algo, o sea, la preocupación de qué voy a hacer en los próximos meses o qué voy a hacer en las próximas semanas hace que yo me reinvente y que yo toque puertas y abra y hable con Julano y me invente algo. No me hago entender, o sea, me invento algo, me muevo de alguna manera. Entonces esa preocupación me lleva a una acción y esa acción lógicamente determina un resultado. El problema es que hay gente que está preocupada y anda todo el día estresado. ¿Y cómo pago servicios? ¿Y cómo pago arriendo? ¿Y cómo pago esto? ¿Y cómo pago lo otro? ¿Y a qué hora se levanta? A las 11 de la mañana. Y anda deprimido y triste y no hace nada y está todo el día maldiciendo la situación y diciendo que qué va a suceder, pero no está tomando acciones. Y ese es el problema de la preocupación negativa, la preocupación que la dejo pasar y afecta mis emociones y no me llevan a una acción. La preocupación positiva es buena si me lleva a una acción. O sea, lo peor es no sentir nada. Entonces se le pregunta, ¿y qué pasó? ¿Y cómo están sus hijos? Ah, no, ahí. ¿Y tienen que comer? Ah, yo no sé. Parece que no tienen que comer. Ah, sí, pues aguantan. O sea, ese es el otro extremo, gente que realmente no siente ningún tipo de responsabilidad, porque la preocupación si yo estoy preocupado es porque soy como responsable. Si yo no soy responsable, me da la misma si comen o no comen, si se vive o no se vive, no me importa la situación, pero cuando uno es responsable uno se preocupa, ¿qué voy a hacer aquí? Entonces hay gente que en el hogar le está pasando lo mismo, hay gente que está diciendo en el hogar y de repente usted tiene la preocupación para hacer algo, la preocupación para quedarse estancado, porque hay gente, ¿y cómo está su esposa, su relación con sus hijos, su relación con su esposo? ¿Y cómo está? No, mal. Estoy mal, está mal. ¿Y qué está haciendo? Estoy preocupado, no, esto está complicado. ¿Y qué estás haciendo? ¿Estás solucionando? ¿Estás buscando ayuda? ¿Estás corrigiendo errores? ¿Qué estás haciendo? Es que yo veo que en mi hogar ya no es lo mismo. ¿Y qué estás haciendo? ¿Te preocupa? Sí. ¿Qué haces para cambiar aquello? O sea, si mi preocupación me lleva a una acción, espectacular. Pero si mi preocupación me lleva a estancarme y a deprimirme y a ponerme mal, significa que la preocupación se convirtió en un enemigo en mi vida. Sentir preocupación hace parte de las emociones de todos, así como sentimos rabia, como sentimos miedo, como sentimos felicidad, como sentimos una cantidad de cosas. La preocupación hace parte del ser humano, todos nos preocupamos, pero ojo, cuidado cuando la preocupación se convierte en un enemigo que en vez de que yo lleve una acción a solucionar aquello como responsable, se me convierte en un problema, porque de repente me deprime, me pone mal y ya no quiero hacer nada, y es ahí donde decimos, bueno. Y hay gente que anda, y yo conozco gente que anda preocupada, pero no hace nada. Anda preocupada, pero no acciona nada. Ve que es su nivel espiritual.
ve que su nivel de oración está mal, ve que su relación con Dios está mal, pero no hace nada, le preocupa, pero no hace nada, ve que su situación emocional con sus hijos, con sus hijas, están mal, pero no hace nada, y esa preocupación es negativa, en sí es una falta de responsabilidad, porque yo tengo, y todos tenemos que ser responsables, y si algo me está preocupando alrededor de mi vida, significa que yo tengo que empezar a implantar acciones para salir de ese estado y solucionar aquello que me está afectando o me está preocupando en sí. Si te preocupa algo, gloria a Dios. Si te está preocupando algo, gloria a Dios. Significa que está bien, que estás vivo. Significa que estás vivo, significa que la situación no te pasa por el lado y no te importa. Hay gente, necesitamos gente preocupada ahora. Realmente necesito gente preocupada hoy, gente preocupada por la situación del país, gente preocupada por la situación financiera, gente preocupada por el COVID también, gente preocupada por la iglesia, gente preocupada por todo. Hoy recibí una llamada que alguien me dijo, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo están llevando a la iglesia? ¿Cómo está la situación? Y me gustó porque dice, y me dije, ¿por qué? Ando como preocupado por lluvias. Y me dice, chévere, chévere. Me gusta ese tipo de preocupación y me gusta que esa preocupación te llevó a llamar. Espectacular. O sea, necesito gente preocupada hoy, pero gente preocupada para accionar. Gente preocupada que diga, bueno, ¿cómo está la iglesia? ¿Cómo está la obra? ¿Cómo están los pastores? ¿Cómo están los apóstoles? ¿Cómo está la iglesia? ¿Cómo está la oración? ¿Cómo está mi familia? ¿Cómo están mis hijos? ¿Cómo están mis finanzas? ¿Cómo está mi economía? ¿Cómo está mi salud? Gente que se preocupe por su salud es importante, pero que esa preocupación te lleve a una acción. ¿Estás preocupado o no estás preocupado? Mira cómo cambia la situación. Cuando yo veo la preocupación como algo positivo en mi vida, que me lleva a una acción, ¡wow! Qué bueno es estar preocupado. Qué mal es no estar preocupado. El problema no es la preocupación, el problema es la ansiedad. El problema no es la preocupación, el problema es cuando entro en un problema, en una situación de estancamiento emocional, de estancamiento espiritual, en que no quiero hacer nada. Ojalá estés preocupado por tu vida espiritual y tú digas, yo tengo que meterme con Dios, tengo que buscar al Señor, tengo que hacer algo, entonces oras y ayunas y te metes con Dios y dices, aquí estoy, y estás preocupado y te lleva a una acción. Pero hay gente, ¿cómo estás? Mal, estás preocupado, sí, ¿y qué estás haciendo? Nada. Entonces no te estás sirviendo de nada y puedes entrar en un problema de ansiedad y en un problema de depresión posteriormente porque no sabes llevar esto. Y esto es bueno hoy. Y cuando yo entendí que la preocupación es buena también y que eso me hace sentir vivo, hay gente, y el Espíritu Santo, espiritualiza esto un poco, el Espíritu de Dios te va a colocar cargas para que te preocupes. Por tus hijos, por tu hogar, por la situación social, por la situación política. En algún área Dios te va a colocar una preocupación. Una situación. Los apóstoles sentían cargas especiales por ciudades, cargas especiales por hacer algo, por dirigir. Te tengo todo el tiempo en mis oraciones, decía Pablo a Timoteo, estoy pensando en ti, estoy preocupado, estoy pensando cómo te está yendo y aquí estoy tomando una acción para llevar. Hay gente que Dios los va a levantar muy temprano para que tengan una acción, gente que Dios te va a colocar, gente en el corazón para que los llames y te comuniques con ellos y les preguntes cómo están. ¿Te ha pasado eso? ¿Te ha pasado que te coloca Dios a una persona en la cabeza, en el corazón y te tiene ahí y usted qué tiene que hacer? Levantarse y decir tengo que llamarlo y tengo que estar. ¿No te ha pasado que de repente te despreocupas de esa persona y de repente te encuentras con la noticia de que a esa persona le pasó algo y tú no estuviste ahí? Esos casos hay muchos en que te colocó y de repente ay pasó algo, ay con razón lo tenía en mi corazón, con razón lo tenía en mi mente. Dios te va a colocar personas en tu mente y te va a hacer que te preocupes por esa persona, te va a hacer que te preocupes por esa situación, te va a hacer que te preocupes para que hagas algo, pero la preocupación es para que seas responsable y lleves a una acción, no para que te estanques y digas no me importa, porque estamos viviendo un mundo muy egoísta, no me importa nada alrededor, pero no es así. Es el momento de preocuparnos, pero que esa preocupación me sirva para algo positivo. Hay un problema con la otro tipo de preocupación, que la preocupación que me lleva a una ansiedad o me lleva a algo malo, y esa preocupación que me lleva a algo malo me hace ver las cosas de manera irrealistas, poco objetivas. Es la gente que está viendo el mundo ha fracasado y acabado en todo. Yo prendo internet y me encuentro con personas que son terroristas, alarmistas, gente que está llevando la preocupación a un punto de irresponsabilidad porque está fantaseando en lo incorrecto, fantaseando en lo que no es concreto. Entonces, es la gente que llega, esta es la señora
La señora de repente le dice, es que tengo un dolor de estómago. Y llama a los hijos. Hijos, vengan, tengo un dolor de estómago. ¿Y qué pasa? Digo, no, eso es cáncer. Uf, eso es cáncer. Pero mamá, ¿por qué dice eso? Sí, es que a tu abuelita, a tu abuelita también le pasó lo mismo y empezó con el dolor y le resultó el cáncer. Llévenme de urgencia, porque yo lo que tengo es cáncer. No, mamá, no diga eso. La llevaron de urgencia, la revisaron por todo, le sacaron un abdominal de todo, no tenía nada. ¿Ves, mamás? No, pero bueno, está bien, pasaron unos años más. Miren que tengo un dolor de estómago, eso es cáncer, eso es puro cáncer. Y yo ya me veo muerta, y ahora ¿dónde me van a enterrar? Y no hay plata, y por aquí, todo el drama como tal. Se la llevaron otra vez al hospital, le sacaron todos los exámenes, no tenía nada, mamá, no tienes nada. Y de repente pasaron otros años más, y yo tengo otro dolor, y fue al médico cuando de repente apareció con cáncer. Y es que la preocupación, el miedo atrae males, hermano, atrae problemas peores. El problema no era que no, es que no tenía, pero de tanto confesarlo le vino. Y ese es el problema con los temores y con los miedos, que puede traer la preocupación equivocada. Empiezo a tener miedo de que me voy a enfermar, de que me voy a morir, de que todo va a terminar. Y estamos en un mundo donde nos están bombardeando de miedos. Y la iglesia, los cristianos no somos cobardes, hermano. Seamos prudentes, pero no seamos cobardes. Y hay gente que está siendo cobarde y está colocando los peores escenarios, una iglesia acabada, el diablo triunfando, la enfermedad apoderándose de todo el mundo, la economía en el piso, aguantar hambre en las calles, y ven los peores escenarios, los peores de todo, y hasta lo dicen, lo publican, lo hablan con la gente, y dicen que eso está muy complicado, pero sabe una cosa, sin negar la realidad, tenemos que hablar sin preocupación, porque tenemos que hablar bajo la confianza que tenemos en Dios y bajo la identidad de lo que somos en Cristo Jesús como hijos de Dios que somos. No sé si me hago entender, somos hijos de Dios. Entonces la preocupación está bien, me preocupo por ser responsable, me preocupo de que esto no se empeore, me preocupo por cuidarme, me preocupo que mis hijos y mi familia sea cuidada, pero no puedo entrar en la cobardía, ni en el miedo, ni en el terror emocional y colocar las cosas muy pero muy mal. Lo decía al principio, hay gente que escucha el teléfono sonar y de una vez se imagina lo peor, llegan media hora tarde y se imaginan lo peor, y se imaginan accidentes, se imaginan muertes, se imaginan cementerios, se imaginan la enfermedad, se imaginan que todo se empeora y se complica. Entonces la preocupación se convierte en un terror en su mente, y eso es lo que hay que evitar. Está bien preocuparnos porque nos lleva a una acción, pero está mal cuando esa preocupación me lleva a tener terror en mi cabeza, terror en mi mente y terror en mis emociones. Es ahí donde nos tenemos que cuidar. No lo permitamos ahí. Empecemos a separar lo que significa. Está bien la responsabilidad, está bien el cuidado, está bien la situación, pero lo que está mal es eso. Entonces hay gente que tiene terror en lo económico. No, ¿y ahora cómo pago arriendo? ¿Y ahora cómo yo lidio con esto? Y ahora me van a echar de la casa, y ahora voy a vivir en la calle, y nadie me quiere, y todos me odian, y ahora yo me voy en la calle pidiendo limosna. Entonces uno dice, pero espérate, o sea, tampoco vamos a llegar hasta ahí. Y algo que se trabaja en terapia para gente de salir de la preocupación es que se imagine lo peor, pero se imagine lo peor bajo la forma realista. Ejemplo, te van a echar del trabajo, ¿sí? ¿Y qué pasa si te echan? Pues me quedo sin trabajo, ¿y qué pasa? Y me toca conseguir otro. Bueno, ¿y qué pasa? ¿Y será que te echan de la casa? Pues tampoco me van a echar de la casa. Bueno, ¿y será que no vas a tener para comer? Pues tampoco, pues alguien me va a dar. Bueno, entonces no es lo peor. O sea, que eso que me preocupa se puede convertir en una respuesta, porque no es lo peor. Y hay gente que se imagina lo peor, y esto es lo que dice la Biblia: todas las cosas ayudan para bien. Y aún eso que yo creía que era peor, Dios lo hace, ¡pum!, algo positivo y me ayuda para bien. Se cierran 20 puertas, pues se abre otra. Gloria a Dios, y la que se abre es mejor que las 20 que se me cerraron. ¿Sí me hago entender? O sea, las preocupaciones, si se me vuelven en terror y en miedo, en cosas irreales, es ahí donde yo tengo que controlar. Tiene que ver mucho con el aspecto emocional y personal de cada uno de nosotros, pero le quiero contar una cosa: la cobardía, el miedo te roba bendiciones enormes. El miedo te quita bendiciones enormes. Gente que está con terror, gente que está con miedo, gente que está diciendo que no puede hacer nada, que está lo peor, que está viendo los peores escenarios en este momento para su familia, sus hijos, su ministerio, su vida espiritual, su congregación, su cuerpo, lo peor de lo peor. Quítate ese miedo, quita ese temor de tu cabeza, porque eso no es correcto, porque entonces viene la respuesta para aquellos que andan con ansiedad. Y viene la respuesta a los que han convertido sus preocupaciones en un terror.
terror de noche, un terror que no te hace dormir, un terror que te atormenta tu cabeza, te atormenta tu fe, te atormenta tu vida. Es aquí esta es la respuesta. Escucha esto. Jesús queda mirando a todos desde el pasado a este presente con una palabra maravillosa y dice: vengan a mí. Si alguno de vosotros estáis trabajados, cargado y cansado, venid a mí, porque yo os haré descansar. Y quiero decirles en esta recta final, escúchame muy bien, tenemos que aprender a descansar en Dios. Las preocupaciones desordenadas, las preocupaciones de ansiedad, esas preocupaciones que me llevan al terror o al miedo, se van a ir si yo aprendo a descansar en Dios. Venid a mí los que estéis trabajados, cargados y cansados, que yo os haré descansar. Jesús dijo, eso lo dice en Mateo 11, pero en Mateo 6 Jesús está hablando sobre a los discípulos que andaban un poco ansiosos, preocupados, y le decía: miren las aves de los cielos, no se preocupan por la comida, miren las flores, no se preocupan por el vestido, no se preocupan por eso. Dice: ¿cuánto más el Padre realmente va a lidiar con usted? No se preocupa, dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y estas, no dicen todas, sino estas, el qué comer, el qué vestir, el qué beber, el dónde vivir, serán añadidas. Y es que hay una preocupación enorme que se puede arreglar cuando yo aprendo a confiar en el Señor. ¿Qué es aprender a descansar en Dios? Aprender a estar tranquilo en Dios, aprender a tener confianza en el Señor. Tenemos que aprender a descansar en Cristo. Dice: venid a mí los que estéis trabajados, cargados y cansados, que yo os haré descansar. Mira esto. Si yo tomo la palabra de Jesús y aprendo a descansar en su palabra, y descanso en ella, y echo fuera toda ansiedad y todo terror y todo miedo, y abro su palabra y descanso en ella. ¿Sabe qué significa descansar? Esto es como los brazos de Jesús, los brazos del Maestro. Y cuando yo tomo esa palabra y la abrazo en mi vida, entonces aprendo a descansar. Porque Él me dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temerá mal alguno, porque Él va a estar conmigo. Ninguna plaga tocará mi morada. Oh, descanso. Que Él es mi pastor y nada me faltará, y Él me va a dar mucho más abundantemente. Haz cuenta cuando aguantaste hambre. No, Dios no te ha provisto. ¿Acaso Dios no te ha bendecido en los últimos años? ¿Acaso Dios no te tiene con vida? Y aunque estabas hasta aquí, muchas veces te rescató. Esta es la misma confianza que debo tener hoy en Dios, y decir: el mismo Dios que estuvo conmigo ayer es el mismo Dios que va a estar conmigo hoy, y aprender a descansar. Hay que alejarse de las preocupaciones. Hay que quitar esas preocupaciones que me van a la ansiedad. Esas preocupaciones. ¿Y qué va a pasar con mis hijos? ¿Cómo que qué va a pasar con tus hijos? Tus hijos van a estar muy bien. Tus hijos serán predicadores, ministros, siervos del Señor. Gente que va a impactar el mundo. La generación que viene y que se está formando es una generación que va a transformar el mundo. ¡Oh, gloria! Eso es lo que va a pasar con tus hijos. Tranquilo. Tranquilo, descansa en sus promesas, descansa en los brazos del Maestro, descansa en su palabra. ¿Y qué va a pasar con finanzas? Aunque cierren todos los locales y la carne se ponga 100,000 el kilo, no importa, Dios te va a proveer para comer, y algo Dios va a hacer contigo. No te preocupes, aprende a descansar en el Señor. No te digo que te quedes quieto y no hagas nada, sino aprender a descansar es que Dios te va a dar acciones para que eso no te vaya a pasar, para que tu hogar se restaure, para que tus hijos se restauren, para que la situación que estás viviendo financiera, espiritual, física, ministerial o en el área que sea restaurada cuando yo aprendo a descansar en su palabra. Aprendo a descansar en sus brazos. Hoy necesitamos descansar en Cristo. Hoy necesitamos dejar todas nuestras ansiedades a sus pies, llegar a la cruz y decirle: Señor, llévate mis ansiedades, quiero aprender a confiar en ti. No te digo confiar o descansar, es quedarme quieto, dormir y no hacer nada, sino que ya eso no me atormenta, porque veo mi futuro distinto, veo mi futuro diferente, veo mi futuro lleno de paz.
lleno de bendición y lleno de respuestas. Esto va a pasar. Mira, cuarentena para muchos se convirtió en crisis, para otros se ha convertido en oportunidades, en bendición, en prosperidad, en crecimiento. Tú decides en qué se va a convertir este tiempo, en problemas o en bendición. Pero si yo aprendo a descansar en Cristo, todas las cosas ayudan para bien. Cierra tus ojos ahí donde estás. Y permitamos que el Señor en este momento toque nuestros corazones. Y que todo tipo de preocupaciones se aleje y se vaya de nuestra vida. Todo tipo de preocupaciones se aleje de nuestros corazones. Esas ansiedades, esos miedos, esos terrores. Esta situación, yo veo a muchas personas viviendo situaciones complejas en su casa y en su hogar. Y has entrado en desesperación y no sabes qué hacer. Tranquilo, entra en el secreto con Dios, entra en el, métete con Dios, métete en el Espíritu Santo, que Él te va a dar una respuesta. Él te va a enseñar el camino, Él te va a mostrar la salida, Él te va a indicar qué hacer y cómo hacerlo. Oh, esto me emociona. Porque hay gente que estaba viviendo un momento de desesperación y de angustia, pero la preocupación te llevó a esa ansiedad. Aléjate de esa ansiedad y aprende a escuchar su voz, porque Él te va a direccionar qué hacer y cómo hacerlo, cuándo hacerlo, cómo actuar, qué decir, cómo decirlo. El Espíritu Santo irá contigo. Siempre que un discípulo se levantaba o alguien decía, no tengo miedo en esto, tranquilo, yo voy contigo, yo muestro mi poder, yo muestro mi gloria, yo voy a estar delante tuyo, estas señales te seguirán, no te preocupes, no andas solo, estás conmigo. Y hay personas en este momento que entienden y deben entender que no están solos, sino están con el Señor. Y el Espíritu Santo los ayudará a entrar a ese nivel de gloria y de bendición. Oh Jesús, gracias. Yo oro por cada persona, cada hogar, cada familia, cada vida que en este momento están pasando por momentos complejos y difíciles y tal vez en el túnel oscuro no ven la salida aún, Señor. Pero hoy te muestras como salida. Hoy la luz brilla alrededor de ellos. Hoy la luz brilla de manera poderosa. Tu luz brilla, Señor. Y van a ver la situación con claridad. Y van a ver que sí hay salida, Señor. Y van a ver salida a sus ministerios, a su vida, a su persona, a su carácter, a su temperamento personal o espiritual. Pero van a ver una salida, y la salida eres tú, Señor. Hoy las ansiedades, los temores, los miedos, Señor, se van en el nombre de Jesús. La enfermedad se va en el nombre de Jesús. Y hoy creo, Señor, que un tiempo de gloria y de bendición va a estar sobre todo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, colócate la mano en el corazón y di conmigo: la preocupación excesiva se va de mi cuerpo. Di: la ansiedad se va de mi vida. El terror y pensamiento de terror se va de mi vida. Hoy recibo paz. Hoy recibo el amor, hoy recibo la confianza de que no estoy solo. Y hoy aprendo a descansar en Jesús. Hoy aprendo a descansar en el Señor. Dile: Jesús, tú eres mi pastor, tú eres mi Señor, tú eres mi amigo, tú eres mi Salvador. En ti confío.